Acaba de morir Gustavo, a quien conocí por casualidad en una reunión del Centro de Estudios de Filosofía y Letras, CEFIL, en el lejano Buenos Aires de los años 60. Fue en ese muy breve primer encuentro que mostró lo que sería una de sus características más valiosas. En esa primera asamblea de política universitaria a la que asistí y en la cual no entendía nada, pregunté a la persona al lado mío qué era lo que se discutía. Rápida y cordialmente me dijo, después te digo. Más tarde me enteré que la otra persona que estaba del otro lado de él le comentó frente a mi pregunta, cuidado que debe ser un cana, a lo que Gustavo respondió, no, quizás es alguien que quiere saber. Un año o quizás 2 años más tarde, ya siendo amigos entre los que se encontraba Carlos Sastres, decidimos una noche ir a bailar tangos con nuestras noviecitas en la Enramada, lugar, parafraseando Borges, de malvivientes y gente brava de todo pelaje. El lugar en mi recuerdo quedaba en el Bajo y la calle Esmeralda, el Bajo enfrente de la estación del tren del Retiro. Había allí 3 pistas de baile, una de tangos y otra, creo o invento, de jazz, y la tercera de chamamé. A la entrada, antes de dejar pasar, revisaban a los varones para verificar que uno entraba sin armas. Recuerdo haber bailado quizás por 1 o 2 horas, en lo que la imaginación de cada uno de nosotros era una forma de revivir un tiempo pasado no vivido, sin dudas influidos por Borges, jugándola a ser malevos. Fue a la salida que comprobaríamos que el juego al que nos habíamos entregado en pocos minutos se daría en realidad. Aquello que el inglés grafica bien con la expresión de "We are getting much more than what we were bargaining for". Salimos de la Enramada y a escasas 2 cuadras, caminando por el Bajo, vimos como en una esquina había alguien en el suelo y otro tipo arriba que agarrándole la cabeza se la golpeaba en la vereda, mientras lo puteaba. Carlos se acercó muy de improviso a la escena de esta, y el tipo que estaba golpeando se sorprendió, se levantó y lo agarró de las solapas a Carlos y lo puso contra la pared con una 45 en el estómago, mientras lo puteaba y lo amenazaba con matarlo. Yo que acababa de hacer la conscripción en la policía, acababa es una forma de decir, hace unos pocos años había hecho la conscripción en la policía y sabía bien, por haberlas usado, reconocer a una Ballester Molina 45. Fue entonces, entre el pánico y el miedo generalizado, que una vez más Gustavo mostró lo mejor de sus cualidades. Con aplomo e inteligencia se puso al lado del que seriamente amenazaba matar a Carlos, diciéndole calmadamente, él solo quería ayudar. Y así, salvándole la vida de Carlos, salimos ilesos todos lo más rápido posible de esa esquina. Una característica muy reconocible de Gustavo que siempre admiré fue su capacidad de tener la palabra justa, tanto para retrucar juguetonamente como para ejercer una violenta ironía. En realidad, de haber sido más inclinado al folclore que al tango, hubiese sido un payador imbatible. Fue por los años 60, haciendo ya varios años en que estaba en análisis, que hablando con Josie Avenburg, le propuse si quería que organizáramos con Marines un grupo de lectura con su hermano, Ricardo Avenburg, analista didacto de la APA, sobre el grupo de estudios sobre Freud. Fue entonces que invité a Gustavo y a Carlos, quienes por diversos motivos no aceptaron, y fue así
que constituimos el núcleo alrededor del cual se constituyó un grupo de lectura sobre Freud, cuya mayoría estaba constituida por futuros didactas de la APA. Pero, por esas vueltas que tiene el destino y que nunca termina realmente de asombrarme, muy corto tiempo después recibimos con Marines la invitación de Carlos Sastres a participar en un grupo de estudios sobre Lacan con Oscar Mazota, donde también, otra vez de alguna manera, estaba Gustavo. El grupo lo constituía Marinés, Gustavo, Carlos Sastre, Paula Bachmann, yo y creo que 2 o 3 personas más, cuyos nombres no retengo. Así también fuimos parte de la invitación hecha por Mazota a Octave y Manoni, participando de sus seminarios y supervisiones. También en el 64-65, a través de una creación que hicimos ad hoc del Movimiento Argentino de Psicología con Gustavo Etkin, Carlos Sastre, Jorge Franco y algunos otros, armados con una melange de trabajos de George Politzer, Blecher, marxismo y psicoanálisis, cuyo objetivo era, el de este grupo, que el director del Departamento de Psicología que se iba a elegir próximamente fuera dirigido por un psicoanalista y no como querían los miembros del PC, del Partido Comunista de la facultad, un reflexólogo. Perdimos las elecciones en la cual yo era el candidato estudiantil y ganó el candidato estudiantil del PC. Y el director fue un reflexólogo, el doctor José Ixingson. En paralelo organizamos una mesa redonda histórica en la Facultad de Filosofía y Letras sobre la psicología concreta. En ellas participaron Enrique Pichon-Rivière, José Blecher, Fernando Ulloa, León Rosichner y Antonio Caparrós. Pero esa mesa redonda tuvo un objetivo discreto, no difundido. El homenaje a Enrique Pichon-Rivière era un homenaje que nosotros le estábamos haciendo a él, porque había sido separado de la APA y a quien se le había quitado el rol de analista didacta, y entendimos que de esa forma lo estábamos devolviendo a donde de hecho y de derecho le había correspondido seguir estando, y no a donde la APA lo había deparado estar. Esto nunca fue dicho, fue demostrado en acto al haberlo puesto junto con sus alumnos, Blecher, Ulloa y Ferstut, que eran psicoanalistas y algunos, creo recordar, ya didactas de la APA. El otro objetivo personal fue nuestra despedida para siempre y por siempre de la psicología. Y el tercer punto que toca y muestra quién era y cómo era Gustavo es que cuando en el año transicional, por llamarlo de alguna manera, entre la dictadura de Onganía y la de Lanuse, en 1970, me vinieron a buscar a mi casa en un siniestro Ford Falcon 4 tipos de civil, del departamento, creo que se llamaba así, de la Policía Federal de Actividades Anti-Argentinas. Marines, mi mujer, estaba embarazada de 3 o 4 meses de nuestra primera hija. Y en cuanto pudo, llamó por teléfono a Gustavo, quien vino enseguida y le ayudó a quemar en la bañadera libros, apuntes y cualquier material que pudiera ser considerado subversivo. Pasaron así la noche. Llevó una noche a hacer eso y yo estuve preso por 3 días bajo interrogación, pero no me tocaron un pelo. 3 o 2 días, realmente no, ya no recuerdo. No me tocaron un pelo, pero lamentablemente muchos no corrieron esa suerte. Pero hasta aproximadamente el golpe militar de Onganía, habíamos ido con Gustavo, compinche de la gran fiesta cultural que había sido la Noche de Buenos Aires.
Esos viernes inolvidables en el café El Coto Grande, El Coto, donde después de las clases rigurosamente preguntábamos en casa de quién sería la fiesta esa noche. O las idas al Ditela, una o dos fiestas en lo de Oscar Mazota, el seguimiento de la introducción brutal y desprejuiciada del happening, o del teatro experimental, o fiestas codeándonos con los mayores de edad y de genio, como Viñas, entre otros, o las charlas en el departamento de Lamborghini, que era la pareja de Paula Weissman, o ir a las clases que daba Borges en el Ban Riel, o a la facultad, etc., los largos desayunos los sábados del Bárbaro, la reunión semi-informal pseudo-hippie en Plaza Francia, etc. Ese fue el Buenos Aires en el que participó Gustavo y que empezó a perseguir Onganía hasta que finalmente fue arrasado con las 3 As, las dictaduras de Videla, Macera y compañía. Un cuarto punto fue la coincidencia con Gustavo por el amor al tigre y al remo. Independientemente, habíamos descubierto en el agua prácticamente y en el bote, él era socio del Canotier y nosotros del Nahuel, y descubrimos estando en el río, de casualidad, que ambos, remábamos. Y daba la casualidad también que íbamos a un punto que coincidía, estaba muy cercano uno del otro. Nosotros íbamos generalmente al Rama Negra y él al Ramita. Y algunas veces salimos exprofeso los dos, cada uno en su bote, y remábamos hasta la casi costa de San Isidro, donde había un cementerio de barcos amarrados y oxidados. Esto es en el Río de la Plata. También la noche de Buenos Aires comprendía que durante la semana, cuando no estudiábamos, estábamos ocupados por los cafés La Paz, El Foro o restaurantes míticos como el Farolito Rojo en Tres Sargentos, Pipo, Los Tres Amigos, donde entre fideos al pesto, cafés, discusiones de literatura, política, teatro, cine, psicoanálisis, música, sin orden, casi como asociaciones libres colectivas, o como decíamos entonces, irónicamente, citando a Nicolás Guillén, San Berenito y todo mezclado. Y eso realmente era lo que hacíamos. Finalmente, asfixiados por la atmósfera que comenzaba a respirarse en el 73, decidimos con Marinés irnos con nuestras hijas de 1 y 2 años lo más lejos posible, a Australia, o como llegué a decir con los años, el planeta Marte aún no estaba habilitado. Así, a los pocos meses de llegar a Melbourne, en el medio de un lugar totalmente desconocido, idioma desconocido, se descubre que tengo una malformación arteriovenosa congénita en el temporal derecho y que no queda otra opción que operar. Tenía entonces, como me gusta decir, la edad de Cristo, 33 años. Y no debiendo ni pudiendo trabajar luego de la operación, por un año como mínimo, decidimos volver en 1974 a Buenos Aires, en donde pasé un año, quizás más, recuperándome sin trabajar, mantenido por Marinés, hasta que paulatinamente retomé el trabajo primero con grupos de estudios, luego supervisiones y finalmente el trabajo con analizantes. Aparte de Gustavo, Carlos, recordaré siempre a Oscar Mazota, a quien le debemos haber sabido acerca de Lacan y, como una vez escribí, le debemos el estar donde estamos. Oscar fue uno de los pocos que a nuestro regreso no solo se alegró de vernos, sino que además, esto era por el 74-75, me ofreció
que tomara la mitad de sus grupos de estudios y me dijo que la otra mitad se los daría Germán García. A pesar de que agradecí inmensamente la oferta, no acepté porque ya entonces llevaba conmigo un conflicto que no podía compartir con nadie antes de resolverlo. ¿Nos quedábamos en Argentina o retomábamos la aventura australiana frustrada? Las 3A y el golpe en ciernes nos fueron dando direcciones, hasta que el golpe cívico-militar de marzo finalmente nos quitó cualquier duda y así, después de esperar prácticamente 9 meses, en el comienzo del 77 nos autoexilamos permanentemente en Australia. En el 74-75, creo recordar, se había exilado Mazota, primero a Inglaterra, luego a España, y muy poco después de nosotros, Gustavo a Bahía. En Melbourne, nosotros fundamos la primera escuela lacaniana de habla inglesa y la primera publicación psicoanalítica en Australia, The Freudian School of Melbourne, en octubre de 1977 y en 1979 los Papers of the Freudian School of Melbourne. En ellos se publicaron, entre otros trabajos de Gustavo, traducidos al inglés por Marinés Rothmiller de Sennner, y fue ese primer volumen el que entregamos a Lacan en 1980 en Caracas. Allí reencontramos a Gustavo. A partir de Caracas invitamos a dar seminarios en The Freudian School of Melbourne a Safwan, con quien mantuvimos hasta su muerte una estrecha amistad. Invitamos también a Gustavo Aitken y en 1991 renunciamos a la Freudian School of Melbourne y en 1992 a la dirección de los Papers of the Freudian School of Melbourne. Por último, rescato que la larga amistad con Gustavo no estuvo exenta de enojos y malentendidos, junto a un paulatino alejamiento que provenía de nuestras lecturas y posiciones en psicoanálisis, y las nombro porque fueron discutidas con él hasta el final de su larga vida. Con él ha muerto también aquel Buenos Aires que ya no existía incluso cuando nos fuimos, ni existe más. Muy difícil realmente de representar o de poder compartir con quien no lo ha vivido. Y ese Buenos Aires solo perdura en nuestro recuerdo. Esto último es lo que me ha hecho entender aún más de cerca a Lacan diciendo: mi única tristeza es tener cada vez menos personas con quien compartir mis alegrías. Para Isabel y Guillermo reitero lo que ellos saben, y es que a pesar del alejamiento y diferencias que existían con Gustavo, pasé especialmente por Bahía para visitar a Gustavo en mi último viaje a Buenos Aires. Esa visita y despedida en Bahía con ellos, y en particular Gustavo, daba a entender que no nos volveríamos a ver, como lamentablemente ocurrió. Para decirlos con los versos del Don Juan, unos versos que Gustavo siempre que podía reciclaba en la ocasión: no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Esto es un adiós al amigo.